hablar. Amén, me da mucho gusto verlos a todos, estamos contentos, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. La noticia que estaba diciendo Ruby, yo la estaba escuchando esta mañana y dije, ¿cómo la vida nos puede cambiar drásticamente? Quizás el pastor estuvo predicando en su iglesia el día sábado y para amanecer ahora, ya todo cambió. Dios tiene el día y la hora en que nosotros vamos a partir, pero Él sí nos da una oportunidad cada día. Y hoy usted está en el mejor lugar, la casa de Dios. Amén. Sobre sus pies y vamos a dar gracias a Dios para que sea Él el que hable a nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias por tu palabra que va a caer como una semilla que va a dar fruto en tierra fértil, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí y la primera que va a aprender voy a ser yo, Señor. Gracias, Dios, hoy me dispongo a escucharte y a tomar en cuenta todo lo que tú vas a hablar a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele una fuerte aplauso al Señor. El tema de esta tarde es un Dios de salvación. Cómo me hubiera encantado que tuviéramos muchos amigos ahora, pero no vinieron muchos. Esta palabra usted la va a aprender para irla y llevarla allá afuera y compartirla esta semana. ¿Cuántos van a compartir la palabra? Yo quiero que usted se ponga ese reto en su corazón de compartirle a alguien lo que Dios le va a hablar ahora. El Dios de salvación es el Dios que usted y yo servimos. Es al Dios al cual usted un día dijo, yo te acepto como mi Salvador personal. Todos acá hemos hecho esa oración, ¿correcto? Entonces ese Dios de salvación está en nuestro corazón. Pero como yo no me imaginé que no iban a venir muchos amigos, usted le va a compartir ahora, su tarea va a ser compartir esta palabra allá afuera. Dios de salvación, vamos a hablar de 3 puntos importantes. El primero es, conoce tu nombre. Diga al que está a su lado, el Dios de salvación conoce tu nombre. Vámonos a 45:12. Ese va a ser el primer versículo que vamos a empezar y luego vamos a ir a los siguientes. Pero en Isaías 45:12 dice, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? El Señor. A ese Señor al cual usted un día le dijo, Señor, yo te acepto como mi Salvador personal. Pero hay algo más aparte de eso. ¿Qué es algo más? Que Dios conoce tu nombre. Eso es lindo, que Dios sabe todo de ti. Quizás acá usted dice, hermana, hay diferentes situaciones que me están pasando, tristeza, pero ese Dios de amor conoce lo que tú estás pasando. Él está ahí para nosotros. Él está con sus brazos abiertos para consolarnos, para fortalecernos. Y sabe que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en Lucas 19, había un hombre particular, nomás que tenía mucho dinero este hombre, y él era recaudador de fondos, y él oyó que ese día en Jericó iba a llegar Jesús, y él escuchó y dijo, yo quiero ir a ver a ese Jesús del cual habla, yo quiero conocer a ese Jesús. Pero ese hombre con mucho dinero, y quizás la Biblia a veces en la palabra dice que es difícil que un rico entre al reino de los cielos. ¿Sí han leído esa parte de la Biblia? Donde dice que es más fácil que pase, ¿qué? ¿Alguien que lo ha leído? Un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre, dice, en el reino de los cielos. Pero este rico sí quería conocer a Jesús. Y él dijo, yo voy a ir a Jericó y voy a ver. Pero cuando llegó a Jericó, él se dio cuenta de que había demasiada multitud. Y él tenía un pequeño problema. Un pequeño problema. Era bien pequeño de estatura. Denle un aplauso a los que son pequeños de estatura como yo. No como el pastor. Gracias.
No como el pastor, que él no hubiera tenido para nada ese problema si lo hubieran invitado a Jericó a ver a Jesús. Pero Zaqueo, diga conmigo, Zaqueo tenía ese problema, que era pequeño de estatura. Pero él algo había dentro de su corazón, ya Dios lo estaba tocando, que él dijo, yo quiero ver a ese Jesús, yo quiero estar cerca del Jesús el que habla. ¿Y sabe qué hizo? Él se las ingenió. Y así como muchos de los que estamos aquí nos ingeniamos a venir a la iglesia, no importa lo que pase, pero yo voy a ir a la casa de Dios a adorar a mi Señor. Nada me va a impedir que el domingo yo esté adorando al Señor, porque lo más importante, hermanos, es venir a la casa de Dios, adorarle a Él. Y Zaqueo se las ingenió y se subió a un gran árbol. ¿Y alguien sabe el nombre del árbol? Es un poco difícil, por eso no se los digo. Pero ese árbol todavía existe el día de hoy. Todavía, y muchos de nosotros lo tenemos, y es una frutita que nos da en la casa. Ese se lo puede dejar de tarea para que ustedes lo busquen cuál es. Bueno, él estaba arriba de ese árbol y ahí lo vio Jesús. Vámonos al libro de Lucas 19. Lucas 19 del 1 al 10. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, dice. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, que era él un jefe, era un hombre importante y rico, dice la palabra. No era cualquiera, o sea, no estoy diciendo que los ricos son más importantes que los pobres, no, pero era un hombre influyente. Y dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí Jesús. Y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, allí le dijo Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Zaqueo, le dijo su nombre. Nunca había estado con Jesús antes, pero ya sabía cómo se llamaba. Dios ya sabe cómo te llamas tú. Dios ya sabe tu necesidad. Dios ya sabe esa dificultad, ese pecado que lo venimos cargando y no lo hemos podido soltar. Dios ya sabe. Y sabe que Dios es un Dios de amor que no mira eso. Él ve ahí ese hijo que Él ha salvado y ha comprado con su sangre preciosa. Eso es lo que Jesús ve. Y dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa. ¿Qué le dijo Jesús? Date prisa, porque es necesario, le dijo, que yo pase por tu casa. ¿Cuántos le hemos dicho al Señor, Señor, pasa hoy por mi casa, entra a mi casa? ¿O Él se queda allá afuera? No, entra Jesús, entra a mi casa. Ahí tengo un desorden, pero entra a mi casa. Esta es la realidad. Esto es el quien en realidad yo soy. Entonces Zaqueo, ese día su vida fue cambiada. ¿Por qué? Porque Jesús le llamó por su nombre. Entonces Él sabe tu nombre. Lo mismo pasó con Zaqueo. Y llegó Jesús a la casa de Zaqueo. Y murmuraba, el pueblo murmuraba y decían, si supieran quién es ese hombre, ¿por qué Jesús fue a la casa de ese hombre? Siempre hay alguien, ¿verdad?, que tiene que dar una extra opinión. Y eso que es normal, tenemos que amarlos, amén. Diga, vamos a amarlo, vamos a amarlo. Estaban dando esa opinión. Ellos no saben quién es este hombre tan terrible, que ha cobrado impuestos, que ha sido duro. Pero a Jesús le plació llevarle la salvación a la casa de Zaqueo. Jesús ha llevado la salvación a mi casa. Amén. A tus hijos, a tu esposo, a tu sobrino, a toda tu familia. Jesús entró este día a tu casa. Y qué linda palabra para que tú se la compartas a los amigos y les digas, te voy a contar la historia de un hombre tan pequeño. Dígale usted y empiece ahí hablando que era bien pequeño, quería ver a Jesús,
pero no podía, pero se las ingenió. O sea, hay estrategias para poder hablarle a alguien sin sacarle toda la Biblia. Usted ahí le puede empezar a decir. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso? Ya estando Jesús con Zaqueo en la casa, le dijo Jesús: la salvación ha llegado hoy a tu casa. Eso fue lo más extraordinario. Zaqueo, cuando se subió al árbol, nunca se imaginó que algo tan grande iba a pasar, el cual era reconocer a Jesús como su Salvador y que Jesús le perdonara sus pecados y que Jesús le dijera: hoy la salvación ha llegado a tu casa. Diga al que está a su lado: la salvación ha llegado a nuestra casa. Piense por un momento la sorpresa que se ha de haber llevado Zaqueo. ¿Cómo sabe mi nombre? Zaqueo no tenía mucha idea de quién era Jesús, solo había oído rumores. Pero cuando vio a Jesús que le habló y le dijo: hoy voy a pasar por tu casa, es necesario que yo vaya a tu casa. El mundo de Zaqueo fue cambiado, todo cambió. Y llegó a su casa y le dio salvación. ¿Y sabe qué es lo más precioso de todo eso? ¿Qué es lo que hizo Zaqueo después? Hermanos, si hay cosas que tenemos que devolver, devolvámoslas. No nos prestemos, este es un paréntesis, ¿ok? No nos prestemos dinero entre hermanos. No, hermano, que présteme, no, nada que ver con eso, ¿ok? Ese es un consejo que yo les doy. Zaqueo dijo: si tengo que devolver todo lo que he robado, lo voy a devolver. O sea, que él devolvió todo lo que había quitado ilegítimamente cuando él cobraba. Porque quizás aumentaba ahí los numeritos para hacerse un poco más rico, por eso tenía mucha plata. Pero él le devolvió a la gente lo que les quitó. ¿Por qué? Porque ya su corazón ya no era el mismo. Cuando nosotros venimos a Cristo, todo cambia. Todo cambia, todo tiene que cambiar. Y si no ha cambiado, digámosle al Señor: Señor, esta área de mi corazón yo necesito que trates en ella. Esta área de mi corazón, de estas actitudes, cámbiamela. Hay áreas que le tenemos que decir al Señor: cámbiala, Señor. Y Él está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él ya entró a nuestra casa como entró en la casa de Zaqueo. Amén. Segundo punto. Ese Dios de salvación quiere también corregirnos y confrontar nuestro pecado. Levante la mano si hoy no pecó. Todos pecamos. Todos hemos pecado aquí. Quedó todo en silencio. Espero que no hayan cometido muchos graves pecados. El rey David fue confrontado directamente por Dios a través del profeta Natán tras su pecado de adulterio con Betsabé y el asesinato de Urías. Pero el gran rey David estaba en el lugar incorrecto, tenía que haber ido a la guerra, pero a veces no, esto no me va a afectar, decimos, esto es algo pasajero. Pero después se va a convertir. ¿Alguien sabe qué es una grieta? Una grieta es una hendidura que está ahí en la pared y es bien difícil de poderla cerrar o de ver. Pero esa grieta es un lugar débil. Es un lugar, no sé si ustedes se pueden imaginar, tocar esa área débil que todos tenemos. No, por eso tenemos que decirle al Señor: Señor, cierra esas grietas, cierra esas áreas débiles que hay en mi vida. Y sabe que el profeta Natán llegó al reino y le dijo a David, y le empezó y le dijo: te voy a decir una historia. Habían dos hombres, le dice, uno que era muy rico y uno era pobre, y el rico tenía todas las ovejas y las vacas y los mejores ganados, tenía todo lo mejor, le dice. Y el pobre solo tenía una oveja que la había cuidado desde muy temprano y cuidaba a sus hijos. Pero alguien tenía que venir y había que prepararle el alimento a ese invitado. Entonces, ¿qué hizo el rico? Tomó la única oveja
que tenía el pobre, le dijo, para darle de comer al otro. Y David le dijo muy enojado, porque ahí somos expertos todos. No, tiene que pagar. Y le dijo David, es digno de muerte, tiene que morir. ¿Y qué le dijo Natán? ¿Cuántos están familiarizados con la historia? Ese hombre eres tú. ¿Por qué? Porque él se había acostado con la mujer de Urías. Él la codició desde del balcón, desde allá arriba, la vio cuando ella bañaba y la codició en su corazón. Y si usted sabe lo demás que pasó, ¿verdad? De ahí empezó hasta crecerle la pancita a la mujer. ¿Y qué pasó? El pecado fue tan grande de que ese bebé murió, o sea, el bebé partió. Pero volviendo a la historia, le dice Natán, ese hombre eres tú. Y hoy Dios ha rasgado, ha puesto, te está confrontando. Y yo quiero que lo vayamos a leer en segunda de Samuel 12:1. Y lo vamos a leer rapidito. Jehová envió a Natán a David viniendo a él y le dijo, habían 2 hombres en una ciudad y el uno rico y el uno pobre. Bueno, ya se los conté ese, pero vámonos al versículo 5. Entonces se encendió el furor de David, dice, en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte, dijo él. Y se estaba refiriendo a él mismo ahí. Y dice que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera. ¿Cuántas veces? 4 veces tiene que pagar, tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Dios, ese Dios de amor, ese Dios de misericordia, ese Dios de salvación, conoce nuestro nombre, pero también nos confronta con nuestro pecado. Hermana, pero ¿cuáles son los pecados? La Biblia dice en Gálatas 5:19 que ahí habla de las manifestaciones de la carne. Y quiero que se vaya a Gálatas 5:19 y lo vamos a leer todos juntos. Y yo quiero que en alta voz todos lo leamos. Porque ya confiamos en Dios que no tenemos ninguno de esos. Gálatas 5:19. ¿Qué dice? Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, más fuerte porque no los escucho, enemistades, pleitos, dice, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y wow, cuántas cosas que el Señor nos ha librado o nos va a librar. Amén. Y Romanos 14:12, lo voy a leer rapidito. De manera dice que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Yo no voy a dar cuenta de usted, yo voy a dar cuenta de mi propia vida. Ni usted va a dar cuenta de su esposo, ni de su esposo, ni viceversa, ni de los hijos. Por más que yo ame a mis hijos y yo quiera ponerme a dar cuentas por ellos, no, es personal, tú y el Señor. Y la Biblia dice también en Santiago 4:17, hermana, yo no adultero, yo no fornico, está bien, bendito Dios, gloria a Dios, dése un aplauso por eso, porque no hacemos nada de eso. Pero en Santiago 4:17, ahí nos cae a todos, porque aquel que sabe hacer el bien, dice la palabra, y no lo hace, le es pecado. ¿Y cuál es el bien que debemos hacer? Compartir del mensaje de Cristo. Esta salvación tan grande no es solo para nosotros, ni solo para nuestros hijos, es para los demás que están allá. Fue ese compañero de trabajo que cada día está ahí al lado tuyo y quizás hay fricción o hay dificultades, o ese familiar que te fricciona, pero Dios lo ha puesto ahí para que tú crezcas.
Amén. ¿Cuántos lo creen? Para crecer. Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Esto lo dijo Lucas. Él estaba diciendo, yo no me puedo quedar callado. No puedo, tengo que compartirle a los demás de este gran milagro que es conocer a Jesús. Es el milagro más grande que el ser humano puede experimentar. Tercero punto. ¿Cuál era el primero? Dios conoce mi nombre. Y el segundo punto es, Dios me confronta y expone mi pecado. Me está diciendo, hay un pecado que yo tengo que sacarlo, que tengo que decirle al Señor, yo me quiero poner a cuenta. Quizás usted sabe cuál es, yo no tengo que decir, usted sabe. Yo conozco el mío, usted sabe el suyo, el que el Señor tiene que tratar en esa área. Tercer punto, un Dios de salvación nos da una oportunidad más para recibir su amor a través de la justificación y la gracia. Es un poquito largo, pero dígale al que está a su lado, hay gracia y justificación para ti. ¿Y qué es la gracia? ¿Sí ven el regalito que yo traje acá? Es un regalo inmerecido. Es algo que yo no merezco, pero Dios hoy me lo ha entregado. Amén. Todos tenemos este regalo. ¿Por qué? Porque el Señor murió por nosotros en la cruz y nos dio de su gracia. Y la justificación es aquella oportunidad que el Señor nos da una y otra y una y otra vez. Cuando tú le hablas a un amigo de que acepta al Señor, mira, que arrepiente, o ve a la iglesia y él te dice, no, yo no voy a ir. Otra vez, ok, y le vuelves a decir una vez más, Dios está dando justificación, lo está justificando. Dios lo ama, no ama el pecado que hace, pero Dios lo sigue amando a él. ¿Cuántos lo creen? Amén. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz, dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que estamos esperando, iglesia? Ver a Jesús. Amén. Eso es lo que estamos esperando. Por eso estamos aquí. Sin cruz no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Y sin la gracia no hay entrada a los cielos. Necesitamos esa gracia, ese regalo divino de Dios. Romanos 5:8, creo que todos se saben ese versículo, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor, dice, para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo me hubiera gustado que hubieran llegado unos 10 amigos? Pero lo más lindo es que hoy se van a multiplicar 100 veces más, porque todos van a compartir esa palabra. Amén. La primera oportunidad se llama justificación. Dios nos justifica delante de Él a diario. ¿Cuántos están contentos porque a diario el Señor nos ve sin manchas, aunque fallamos? Pero Él ve su sangre derramada en nosotros. Y Él dice, yo veo a mi Hijo al que he comprado a precio de sangre. Pablo también nos dice, porque por gracia, dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, no porque lo merecíamos, sino es por su gracia, por su favor. Efesios 2:4, me encanta ese versículo porque dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Quién nos ha amado más que el Señor? Nadie. El Señor lo es todo. Él conoce nuestro nombre. Él te llama por tu nombre. Él sabe tu necesidad. Él sabe el dolor quizás que usted está pasando, la preocupación.
Él nos conoce, hermano. También Él dice, venga, lo voy a confrontar porque hay cosas que arreglar para que estemos a cuentas. A David le costó mucho, el Señor lo perdonó, pero las consecuencias que el reino y David sufrieron fueron grandes. Porque Dios nos perdona, pero hay consecuencias del pecado que cometemos. Así que pensemos antes de fallarle al Señor, porque va a haber una consecuencia de eso. Y ese no se los di allá, no creo que esté en la pantalla, pero Hebreos 4:16 dice, así que acerquémonos pues, dice, confiadamente al trono de la gracia. Cuando tú y yo doblamos rodillas, nos estamos acercando confiados al trono de la gracia. ¿Cuántos van todos los días al trono de la gracia? Para alcanzar misericordia y pronto socorro. Yo escribí unos pensamientos, se los voy a leer rapidito, unos pensamientos de unos escritores y se los recomiendo. Por ejemplo, el primero es Max Lucado o Max Lucado, para los que lo han leído. Y dice, Cristo no va a vivir en la sala de tu corazón si al mismo tiempo hospedas al diablo en el sótano de tu mente. Fuerte, ¿verdad? Otro, este es un anónimo, este no lo dijo Max Lucado. La Biblia es la única ventana, dice, en este mundo por la cual podemos ver la eternidad. Todo está acá. Lo que necesitamos está acá. Si vivimos vidas con ansiedad, con preocupaciones, es porque quizás no pasamos tiempo con esta palabra. Tenemos que pasar más tiempo con ella. Amén. El otro pensé, voy a leer varios por si se acuerdan de unos ahí. El hombre dice, el hombre que tiene a Dios como su tesoro, tiene todas las cosas en una. No hay ansiedad, no hay miedo, porque si tenemos a Dios en el corazón, Él está en control. Y aquí lo dice Max Lucado, nada fomenta el valor tanto como una clara comprensión de la gracia. La gracia, hermano, este regalo es abundante, es todo lo que necesitamos, esta gracia del Señor. Y John Piper, es un escritor americano, dice, nada hace más útil a una persona en la tierra, dice, que el estar lista para ir al cielo. ¿Cuántos queremos ir al cielo? ¿Seguros? Amén, amén, para ahí vamos, por fe, amén. La voluntad de Dios no te llevará donde su gracia no te pueda sostener. Dígale siempre al Señor, llévame al lugar donde tu gracia me sostenga. Porque sin la gracia de Dios, sin ese regalo, no somos nada. John MacArthur, otro escritor, dice, aquellos que entienden el evangelio más profundamente son los que adoran con mayor exaltación y regocijo. Lo voy a repetir una vez más. Aquellos que entienden el evangelio más profundamente son los que adoran con la mayor exaltación y regocijo. John Piper dice, póngase sobre sus pies y dice, pecado es lo que haces cuando tu corazón no está satisfecho con Dios. Por eso pecamos, porque hay algo que no va de acuerdo con el Señor. Y eso solo lo puede romper Cristo. Esas cadenas o esa atadura, quizás un hijo, una hija, un problema, o el esposo, o la esposa, eso solo lo puede romper el Señor. Y John Piper vuelve a decir, la palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. Cuando yo valoro al Señor, la palabra no es difícil. El evangelio no es difícil. El hombre que es esclavo de Cristo es verdaderamente más libre que todos.
Yo quiero ser esclava del Señor, porque entonces seré libre. Amén. Y el último versículo que voy a leer es Números 6, 24 y 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y extienda su amor. El Señor mueva su rostro hacia ti y te conceda la paz. Yo creo que esa palabra la necesita todo Estados Unidos hoy. La nación americana, nosotros la necesitamos. Que Él extienda su paz sobre cada rincón de esta nación, pero sobre cada rincón de nuestro corazón. Cierre sus ojos y dele gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra, Señor, que has traído a nuestro corazón. Dios, tú conoces nuestro nombre y nos llamas por nuestro nombre. Allí estaba Zaqueo arriba de ese árbol, Señor, y de ahí tú lo llamaste. Hoy Dios te dice: yo te llamo a ti para que es necesario que yo vaya a tu casa y llegue la salvación a tu casa. Hermano, quizás usted ha oído una y otra vez este mensaje, pero hoy dígale: Señor, de verdad, hoy quiero empezar de nuevo. Hoy quiero un nuevo comienzo para mi casa. Quédate en mi casa y no te vayas, Señor. Quédate aquí, Señor. Quizás como a David lo está confrontando y diciéndote: hay este pecado que necesitamos sacar. Pero hoy Él es un Dios de amor y nos confronta y nos dice: hoy hay una nueva oportunidad. Hay que sacar toda esa carne, toda esa cosa que estorba. Quizás es un hijo atrapado en la droga. Quizás es un esposo, una hermana, un familiar. Ora por él y dile al Señor: confronta a mi familiar con su pecado, para que Él te reconozca, para que Él te busque a ti. Y luego Él nos dice: yo te doy la gracia. Te doy la gracia, que es un regalo inmerecible. La gracia es el favor de Dios. Es una segunda oportunidad de su bondad para nosotros. No porque seamos buenos estamos aquí, sino porque somos malos, pero en su gracia Él nos ve santos. Él nos ve aceptos delante de Él. Gracias, Señor. Gracias, dile gracias al Señor. Gracias por tu gracia inmerecible, por esa segunda oportunidad que me da.